Buenos días, mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Espero que nuestro Señor Jesucristo los acompañe en este nuevo día. Espero que sea Él quien nos ayude a todos a poder salir adelante en la situación o en la circunstancia que hoy estamos pasando. Así que deseo pues que este día sea de mucha bendición y que todos y cada uno de nosotros mostremos su amor, su misericordia que Él hace con nosotros al darnos un nuevo día, una nueva oportunidad. Bien, en este día vamos a tratar de hablar de lo que es la transfiguración de Jesús. Y posiblemente este sea uno de aquellos temas o de aquellos versículos que en realidad algunos de nosotros quizás nos hemos preguntado qué es lo que nos está enseñando o qué nos está mostrando o qué quiere el Señor que nosotros aprendamos de ello. Es por eso que en esta hora pues vamos a leer esa parte de la palabra para que tú y yo, mi querido hermano, quizás podamos sacar dudas, quizás podamos entender el mensaje, quizás podamos saber qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Así que por esa parte o por esa situación digo, pues cada uno de nosotros debe de aprender y entender qué es lo que la palabra nos enseña. Quiero decirle que siempre lo he estado diciendo que toda la Biblia es una enseñanza la que nosotros tenemos. O sea que la Biblia siempre tiene una enseñanza para ti y para mí, que solamente a través, bueno, de poner el interés propio y con la ayuda del poder del Espíritu Santo nosotros podríamos entender cuál es el significado, porque aquí hay un significado que muchas veces no lo entendemos, muchas veces nos quedamos muy, muy cortos o a veces, bueno, no hallamos la gracia para poder entenderlo, ¿verdad? Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, en el capítulo 17 de Mateo, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Capítulo 17 de Mateo, versículo del 1 en adelante, dice la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y a su hermano, y se lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: Levántense y no tengan temor. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Padre por este momento, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad y gracias Señor porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, y también gracias por la oportunidad de vida que nos presentas, que nos das para presentarnos delante de tu presencia, para rogarte perdón, misericordia por nuestros pecados, por nuestros malos deseos, por nuestras malas intenciones o malas acciones, Padre, malas palabras.
y pensamientos que a veces tenemos, papito lindo, en el hueco de tu mano nos deposito o me deposito para que seas tú, por favor, Señor, ayudándome también a poder hablar de esta palabra. Asimismo, mi Señor, quiero suplicarte por todos aquellos enfermos que ahora se encuentran hospitalizados o están en sus casas o en cualquier lugar donde se encuentre una persona que esté padeciendo, Señor, de esas enfermedades terminales. Así que desde ya, papito lindo, en el hueco de tu mano los deposito. Y asimismo, mi Señor, quiero depositar en tus manos a mi hermana Tere Ábalos, Señor, Señor, la mujer que un día se tomó a bien poder ayudarme para poderte conocer a ti. Padre bendito, ten misericordia de ella y en el hueco de tu mano la deposito. Igualmente, Señor, a la señora Ana Rodríguez por ese tumor cerebral, te lo deposito en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, el que tengas misericordia de cada una de ellas. Padre bendito, porque pues están hospitalizadas, están entubadas, están en realidad en una situación muy difícil y es por eso, Padre Santo, que ruego por ellas, ruego por sus vidas, por sus almas y que seas tú, por favor, el que tomes la decisión, Señor, de llevártelas o sanártelas, pero en el hueco de tu mano las deposito para que seas tú, por favor, glorificándote también en sus cuerpos, en sus vidas y aún hasta en sus familias. Padre bendito, gracias por este nuevo día que nos das y por esta nueva esperanza de vida que tenemos. Asimismo, Padre, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestra nación, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades, al igual que por cada una de las familias que representamos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nietos y bisnietos, por nuestros cónyuges, también, Señor, por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, ayudándoles en cualquier necesidad o circunstancia que estén pasando. Y especialmente, pues, te clamo, mi Señor, en este primer día de la semana que nos regala, por todos aquellos enfermos que están en una situación difícil. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, a veces nosotros nos encontramos con pasajes bíblicos que en realidad no los entendemos o nos cuesta comprender. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir, toda la Escritura tiene una enseñanza. Por eso, al ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, quizás es uno de esos pasajes donde el cielo parece abrirse en un momento. ¿Para qué? Para mostrarnos quién realmente es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a tratar de hablar pues de esto, porque no solamente para saber, vamos a tratar de hablar no solamente para saber qué ocurrió, sino para descubrir qué quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y también a nosotros hoy en este momento, qué nos está enseñando. Por eso vemos aquí la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir de que este evento sucede en 3 evangelios, en Mateo, de Mateo 17, del 1 al 8, Marcos, del capítulo 9, versículo de 2 al 8, y también Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. Aquí es donde habla de la transfiguración. En estos 3 relatos del Evangelio habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero, en fin, hemos tomado pues lo que dice Mateo. Y aquí quizás podemos sacar un tema especial. Y podríamos decir que Jesús no se convirtió en glorioso en el monte. Allí permitió que sus discípulos vieran por un instante la gloria que él ya tenía. Así que la palabra transfiguración, bueno, yo sé que a algunos no les agrada, pero lo vamos a decir. ¿De dónde proviene la palabra de la transfiguración? Proviene de la palabra griega que es metamorfó, de donde viene también nuestra palabra la metamorfosis. O sea, que la idea es un cambio en la apariencia exterior que revela
algo que estaba escondido, porque hasta ese momento nadie había podido ver la gloria de Cristo. Ahora, sin embargo, podemos entender algo, que Jesús no dejó de ser hombre para convertirse en Dios. Jesús ya era un Dios, porque es el Hijo de Dios y tiene los mismos atributos que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que podemos ver que lo que sucedió fue que por un momento permitió que Pedro, Jacobo y Juan contemplaran que algo de su gloria divina, porque no fue todo lo que pudieron ver, sino que fue parte que mi Padre o nuestro Señor Jesucristo permite que también ellos pudieran ver esta gloria. Ahora, yo sé que muchos de nosotros quisiéramos ver esa gloria. Muchos de nosotros quisiéramos quizás ver estado, decir, yo hubiera querido estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver todo lo que ocurre en esta transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él comienza diciendo en el versículo 1 que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿y qué? Y se los lleva a un monte alto. Quiero decirle que aquí en la Escritura no dice en realidad a qué monte se refiere. Sin embargo, al ver la geografía en Israel, nos podemos dar cuenta que se trataba del monte Tabor. Pero como dije, eso es utilizando la geografía bíblica de ese momento. Y esto también ocurre. ¿Por qué ocurre la transfiguración de Jesús? Bueno, resulta que Pedro, en Mateo 16, había hecho una confesión cuando Jesús estaba preguntando que quién era él, qué decía la gente y qué creían ellos. Y Pedro le responde, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y después de eso, del versículo 21 en adelante, comienza a hablar a anunciar su muerte. Y es así como llega, y vamos a decir que cuando él habló de su muerte, él habló de todo el sufrimiento que iba a padecer, a lo mejor pues los discípulos se asustaron, se acongojaron, tuvieron miedo, temor, y es ahí donde Jesús quiere mostrarles algo, que el sufrimiento que el Señor iba a pasar no se compara en absolutamente en nada con la gloria de Él. Por eso Jesús después comenzó a anunciar que tendría que padecer y resucitar, o sea, morir y resucitar. Entonces, ahí viene la transfiguración. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían que entender algo. La cruz no sería una derrota. Jesús iba a Jerusalén para morir, pero antes les permitió que contemplar su gloria. O sea, que antes del sufrimiento tendría que aparecer lo majestuoso que es nuestro Señor Jesucristo. Y porque posiblemente, ¿verdad?, se podía haber entendido que cuando lo vean sufrir, no piensen que ha perdido su poder. Él sigue siendo el Rey glorioso que es hasta hoy. Desde aquel día hasta hoy, Él sigue siendo el Rey glorioso. Así que nuestro Señor Jesucristo se transforma o cambia, ¿verdad?, cambia su figura delante de ellos, porque en el 2 dice que su cara cambió de aspecto delante de ellos y su ropa se volvió como la luz. Ahora, aquí también podemos ver algo extraordinario que la palabra nos enseña, porque Jesús no recibe gloria de Moisés, Jesús no recibe gloria de Elías, Jesús no recibe gloria de los discípulos, sino que Jesús la gloria la tiene Él mismo. Y esto nos lleva a una verdad pues muy significativa. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente habla de su gloria de Dios, de la gloria de Dios, sino que Jesús también manifiesta la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso, en Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y que los discípulos vieron su gloria. O sea, que aquí, en ese relato, podríamos estar hablando en Juan de lo que aquí ellos estaban experimentando. Ahora bien, cuando vemos el versículo 3, aparece ¿quién? Elías, Moisés y Elías. Entonces dice que aparecen.
Moisés y Elías hablando con Jesús. Esto también es otra enseñanza que nosotros podemos aprender. Y la pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué aparecen Moisés y Elías con Jesús en esa transfiguración? Ahora bien, quiero decirle de que aquí hay varias interpretaciones. Algunos dicen o creemos y decimos, no, es que Elías y Moisés son los dos testigos que aparecen allá en Apocalipsis, en el capítulo 11, si no me equivoco. Entonces, sin embargo, también hay otra interpretación, pues, que puede ser muy acertada, o que es acertada. ¿Por qué razón? Porque Moisés representa ¿qué? La ley. ¿Por qué razón representa la ley? Porque él recibió en el monte de Dios, recibió instrucciones mediante el cual nuestro Padre Celestial le entregó ¿qué? La ley. Elías es un profeta, y Elías es un representante de ¿qué? De los grandes profetas, porque representa la voz profética de Israel. Así que Elías, vamos a decir, un profeta principal que aparece dándole instrucciones a Israel. ¿Por qué? Por medio de nuestro Padre Celestial. Por eso podíamos entender esta escena de esta manera. La ley y los profetas apuntaban y anunciaban ¿hacia quién? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Moisés habla en la ley se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, el libro de Levítico, que para los estudiosos orientales ese es el Evangelio del Antiguo Testamento. Todo lo que el libro de Levítico menciona es una sombra de lo que había de venir con nuestro Señor Jesucristo. Cómo se perdonaba el pecado, el sacrificio de los animales, el derramamiento de la sangre, que todo es un símbolo de todo lo que Cristo iba a padecer posteriormente. Entonces, aquí lo que podemos ver es una cosa, que los profetas, que la ley y los profetas no están compitiendo con Jesús, están hablando con Jesús. Por eso en Lucas 9:31 nos revela que algo todavía más fuerte. Hablan acerca de su partida, es decir, de lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Por eso digo que Jesús estaba mostrando su gloria antes de llegar a Jerusalén a cargar esa cruz y a morir en ella. Ahora bien, sin embargo, aquí podemos entender algo muy significativo, que la conversión celestial no gira alrededor de Moisés, no gira alrededor de Elías y tampoco gira alrededor de Pedro. Gira alrededor de ¿qué? De la obra que Cristo va a realizar en Jerusalén. Eso es lo que podemos ver, que Él se estaba mostrando que antes de llegar a esa situación difícil que Él tuvo que pasar, estaba mostrando ¿para qué? Para que se les quitara el temor y que se dieran cuenta que la cruz no era la derrota. Ahora bien, ¿qué pasa con Pedro? Pedro en el versículo, desde el mismo versículo dice que quiere hacer 13 enramadas. Por eso dice, Señor, qué bueno que estemos aquí. Claro, era algo tan maravilloso que ellos vieron y dijeron, no hombre, ¿para qué vamos a bajar allá abajo? Mejor quedémonos aquí. Digo allá abajo porque ellos subieron al monte. Y de allá, así como subieron, tenían que descender. Pero Pedro no quería volver, Pedro se quería quedar. ¿Por qué? Porque era algo tan maravilloso que yo creo que si algunos de nosotros viéramos esa maravilla, tampoco no queríamos regresar de ese sueño, de esa visión o de ese problema, o cuando en verdad en la iglesia quizás estamos recibiendo algo bonito y maravilloso y decimos, no, ¿para qué me voy para mi casa? Aquí me quedo. Sin embargo, todo eso puede ser momentáneo. ¿Por qué? Porque la verdad es otra. Ahora bien, cuando dice Pedro, qué bueno que estemos aquí, y propone hacer que 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Y aquí aparece también otra enseñanza. Pedro estaba maravillado con lo que estaba viendo, pero todavía no estaba comprendiendo completamente quién es o quién era nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Porque Pedro coloca a Jesús al lado de Moisés y de Elías,
pero Dios mismo va a corregir esta idea. ¿Por qué? Porque de repente una luz, en el versículo 5, una luz viene sobre ellos y dice, dice que mientras Pedro hablaba, una nube brillante los cubrió y desde la nube se escuchó una voz. Mire qué bonito lo que dice este versículo. Este es mi Hijo amado y estoy contento, estoy complacido con él. Y dice, obedézcanlo o a él, escúchenlo, óiganlo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros estamos viendo, viviendo y oyendo, gira alrededor de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso podríamos entender que aquí es donde podemos encontrar el corazón de toda la transfiguración de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no dice, estos son mis 3 siervos, no, sino que dice, escuchen, ni tampoco dice, escuchen a los 3, dice, este es mi Hijo amado. O sea, que hay una identificación de quién es Jesús, quién es el Padre y qué hace el poder del Espíritu Santo. O sea, que aquí encontramos que Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque Moisés es siervo, Elías también, igual que Pedro el discípulo. Entonces, pero Jesús, ¿qué es? El Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que nosotros debemos de entender, porque aquí dice que la voz del cielo, la voz que apareció en la nube, dice, obedézcanlo, escúchenlo, a Él sigan, a Él comprendan. ¿Por qué? Porque en realidad aquí vemos que Moisés y Elías desaparecieron. Entonces, cuando los discípulos levantan los ojos, ya no ven a nadie, solamente ven a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde nosotros podemos aprender que la ley estuvo con Él, los profetas estuvieron también allí. Pero finalmente, ¿quién queda? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Porque digo, lo más importante que nosotros podemos tener en nuestro diario vivir es a nuestro Señor Jesucristo, y es al único que tú y yo, mi querido hermano, debemos de obedecer. Es al único que debemos seguir. Es el único que se atrevió a morir por nosotros para darnos salvación. Por esto es muy significativa que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no significa que la ley y los profetas carezcan de valor. No, esto significa que ellos encuentran el cumplimiento y su propósito ¿a dónde? En nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vino a cumplir la ley, a obedecer la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso en Hebreos capítulo 1 del 1 a 2 nos enseña que primeramente Dios habló antiguamente por medio de ¿qué? De los profetas, pero que ahora nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, cuando vemos que solo queda nuestro Señor Jesucristo, aquí podemos entender algo, y algo también para la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces en las iglesias nosotros, porque estamos viendo algo bien importante aquí. Cuando comenzó la escena, oiga bien, cuando comienza la escena de la transfiguración, ¿quiénes están? Jesús, Moisés y Elías. Pero cuando terminó la escena, cuando los discípulos abren sus ojos y ven, se dan cuenta que solamente había quedado nuestro Señor Jesucristo. Y por eso digo, esto nos enseña algo muy importante como iglesia para poder, porque dentro de las iglesias muchas veces nosotros admiramos muchas cosas. Por ejemplo, cuando llega un buen predicador, ¿verdad? O tenemos algunos predicadores que los admiramos por sus predicaciones. También admiramos líderes, admiramos las construcciones de las iglesias, admiramos muchas veces las doctrinas que ahí se enseñan, o ministerios, porque dentro de las iglesias hay ministerios, pero también pueden haber ministerios diferentes a los demás que son objeto de admiración. También podemos admirar las grandes experiencias espirituales,
O sea que hombres y mujeres usados por nuestro Padre Celestial. Pero ¿sabe una cosa? Por más bonito que se predique, por más bonito que se enseñe, por más hermoso que sea una iglesia, un ministerio, la salvación no la encontramos por medio de ellos. ¿Por qué? Sino que la encontramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra esperanza no está en lo que miramos, en el hombre ni en las cosas que miramos. Sino que está en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra gloria no está en ellas. Nuestra mirada deben de estar siempre en nuestro Señor Jesús. Porque hay quienes que dentro de una iglesia le creen más al pastor por lo que dice o por lo que habla o por lo que enseña, y no en nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que tú y yo hacemos, mi querido hermano, para poder orientar a los hermanos al crecimiento espiritual, para poder orientar a los hermanos a poder comprender un pasaje bíblico, ¿sabe? No es cosa mía, no es cosa nuestra, es cosa de nuestro Padre Celestial, que Él permite que también nosotros nos aprendamos para que compartamos, ¿verdad? Porque la idea es compartir cuando tú y yo nos metemos en ese sentido de querer predicar la palabra del Señor. Entonces, aquí vamos a decir, cuando Pedro habla que quería las enramadas, es porque el monte no era el destino, igual que Israel, o la tierra prometida de Israel no es el destino final, sino que es la oportunidad que vamos a tener de estar en una patria celestial. ¿Por qué? Porque Pedro quería quedarse ahí. Por eso dice, qué bueno que estemos aquí, pero Jesús tenía que bajar al monte. ¿Por qué? Porque había una cruz esperando en Jerusalén, para que se cumpliera lo que Jesús había anunciado en el capítulo 16 de Mateo, del versículo 27 en adelante hasta el final, donde habla de que Él tenía que morir, Él tenía que padecer, Él tenía que ser vituperado, y así sucedió. Entonces, esto también es importante para nuestra vida, nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos momentos en el cual nos gozamos en la presencia de nuestro Padre. A veces nos gozamos en la adoración que estamos haciendo. También nos gozamos cuando a veces nos produce lágrimas, lloro, llanto, todas estas cosas. Pero también por la revelación, por el gozo, y tenemos muchas experiencias profundas. Pero ¿sabe qué? Pero no podemos vivir permanentemente. ¿A dónde? En esa experiencia, en esa situación, sino que tenemos, porque Pedro quería quedarse ahí arriba, pero como repito, no podemos permanecer solo viendo y oyendo esas cosas. ¿Por qué? Porque luego nosotros tenemos que volver a la realidad de la vida. Por eso el valle o el lugar, la descendencia, representa que la realidad que todos y cada uno de nosotros, porque cuando despertamos de un sueño, cuando despertamos de una visión, cuando despertamos de aquella maravilla que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Volvemos a la realidad de la vida. Es como volver al valle. Y después del monte había que una misión, porque Jesucristo tenía una misión que cumplir. Entonces, la experiencia con nuestro Padre no debe hacernos escapar del mundo. Debe prepararnos para servirle a Él, porque nosotros estamos en el mundo. Nosotros, si estamos viviendo situaciones difíciles, no por eso el Señor inmediatamente cuando nosotros le digamos, ay Señor, llévame, nos va a llevar. No, es que tenemos que seguir hasta el día de nuestra muerte. Pero antes tenemos que aprender y entender que nuestro Señor Jesucristo va a cumplir su propósito en nosotros cuando Él quiera, no cuando nosotros digamos. Por eso la transfiguración apunta que hacia la cruz, hacia el sufrimiento, hacia el padecimiento que nuestro Señor Jesucristo iba a recibir. ¿Por qué? Porque aquí hay conexiones profundas. La transfiguración ocurre cerca del anuncio de la muerte de Jesús. O sea que estaba en víspera, vamos a poner días antes de su crucifixión, de su tormento, de su padecimiento. Él muestra quién es, se muestra a los discípulos quién es Jesús. ¿Para qué? Para que los discípulos tengan una enseñanza, para que los discípulos tengan una confianza, para que los discípulos entendieran que ahí no era el último final,
¿Por qué? Porque el final está juntamente con nuestro Señor Jesucristo cuando todos subamos a esa patria celestial y estemos con Él arriba y luego venir al milenio. Ahí es donde vamos a gloriarnos con Él. Por eso, aquí, cuando Él está mostrando su gloria antes de su sufrimiento, porque Jesús quería fortalecer su fe, los discípulos iban a verlo. ¿Qué es lo que iban a ver ellos? Ellos iban a ver el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban a ver cómo lo golpeaban, cómo lo humillaron, cómo lo coronaban con una corona de espinas, cómo lo crucificaban. Entonces, pero antes de contemplar al Cristo desfigurado por los hombres, contemplaron que al Cristo glorificado delante de nuestro Padre Celestial. O sea que esto tiene un significado, que la cruz no canceló su gloria, porque Él fue crucificado, fue martirizado, fue atravesado por la lanza, con la corona de espinas en la cabeza, con las manos clavadas, los pies clavados. Pero ese no era el final, sino que ese era el principio de su gloria, el principio de la victoria, el principio de que en Cristo Jesús tú y yo somos más que vencedores cuando confiamos y creemos de que todo eso lo hizo Jesús. ¿Por qué? Por amor a nosotros, como lo dice Juan 3:16. La cruz era el camino para llegar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la transfiguración también apunta que a la segunda venida. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver. Aquí podemos ver que este tema, que la importancia del tema. ¿Por qué? Porque Pedro también habla de la transfiguración. ¿A dónde? En una de sus cartas. Y lo vamos a leer. En la segunda carta de Pedro, vamos a ver aquí lo que dice. En la segunda carta de Pedro, habla en el versículo 1, versículos 16 y 18, dice la palabra de Dios. Dice el encabezado, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Dice aquí, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. Dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. O sea, Pedro está testificando de que ellos estuvieron y escucharon lo que estaba hablando nuestro Padre y que ellos lo escucharon con una voz audible. Entonces, aquí es donde podemos entender que Pedro dice que ellos no siguieron cuentos inventados, sino que fueron testigos de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante proféticamente. ¿Por qué? Porque Pedro está relacionado a aquella experiencia con la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que apunta a todo esto. Es decir, que la transfiguración fue una pequeña anticipación visible de la majestad futura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él gobernará y se glorificará en toda la humanidad cuando esté delante de ellos al llevarlos hasta el milenio. Por eso, vamos a decir que aquí esto fue un adelanto, un vistazo, como si Dios hubiera corrido por un momento la cortina del tiempo y les hubiera permitido mirar. Así es realmente el Rey que un día volverá. Por eso decía, podemos aquí, para ir finalizando, podemos entender 3 puntos bien importantes. Que cuando nosotros no entendamos el camino, tenemos que ver a Cristo. Los discípulos no entendieron completamente la cruz, tampoco
nosotros tampoco entendemos muchas veces lo que nuestro Padre está haciendo, lo que nuestro Cristo hace con nosotros. Pero hay algo que sí podemos hacer. ¿Qué cosa? Es seguir mirando a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos enseña que nosotros no necesitamos entender todo para confiar en Él. También podemos aprender que nadie de nosotros podemos poner algo o alguien antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos. Moisés fue grande, Elías fue grande, Pedro fue grande, Pablo fue grande. Pero ¿sabe qué? Pero ninguno puede ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ningún hombre sobre la faz de la tierra puede ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una gran enseñanza que nos da la palabra. Y eso también podríamos decir, que una iglesia no gira alrededor de un hombre, que las predicaciones no giran alrededor tampoco de un hombre, que la salvación no gira alrededor de un hombre, sino que todo está girando alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender, que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que Él es el único que nosotros podemos seguir, obedecer e imitar. Por eso, perdón, la experiencia del monte debe producir ¿qué? Obediencia. ¿Por qué? Porque la voz del Padre no dijo admírenlo, sino que dijo escúchenlo, obedézcanlo, óiganlo. Porque de Él viene el plan de la salvación. Porque por medio de Él, tú y yo alcanzamos salvación, y por medio de Él llegamos a ser hijos de Dios. Esto significa que la verdadera experiencia con Dios no solamente produce emoción, sino que produce obediencia, porque no basta decir sentí la presencia de mi Padre. No, la pregunta es, ¿qué voy a hacer después de escuchar a mi Padre? Cosas muy diferentes. ¿Qué voy a hacer después de escuchar, de leer y entender lo que la palabra me está diciendo? ¿Me voy a olvidar de ella o la voy a poner en práctica? Bueno, en fin, tantas cosas que nosotros podemos ver. Por eso dije, aquí estamos entendiendo que cuando el cielo revela quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, para ir concluyendo, quizás hoy nos podríamos hacer una pregunta o decir o un pensamiento. Porque algunas veces nosotros, cuando estamos padeciendo por situaciones difíciles, siempre quizás estamos hablando en contra de nuestro Padre, diciendo, ¿y por qué no me ayuda? ¿Por qué? Entonces, hoy podría hacer esto. Quizás hoy estás pasando por un valle, por un problema, por una situación que tú no entiendes. ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Quizás estoy viendo el sufrimiento donde esperaba victoria. Pero recuerden esto, antes de la cruz hubo un momento, antes del sufrimiento hubo una revelación de gloria. No juzguemos ni lancemos gritos contra nuestro Padre Celestial por lo que estamos atravesando. Levantemos nuestros ojos y miremos a Cristo, porque cuando todo lo demás desaparece, Él seguirá en el mismo lugar. Él seguirá a nuestro alcance. Por eso, no importa cuán oscuro sea tu caminar. No importa por dónde estés pasando, no importa qué es lo que te está sucediendo, por la enfermedad, por el problema, por las circunstancias. Pero ¿sabe qué? Que todos los problemas, todas las situaciones que estemos viviendo, no es la última palabra. ¿Por qué? Porque la última palabra está en nuestro Señor Jesucristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, papito lindo, por la enseñanza que nos das, gracias por la palabra que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Papito lindo, te suplico ahora en el nombre de Jesús que seas tú, por favor, el que tengas misericordia de cada uno de nosotros, el que nos ayudes a salir adelante, el que nos des la esperanza de vida eterna, el que nos ilumine, Señor,
a través de tu palabra, a través del poder del Espíritu Santo, para poder comprender que todo lo que tú haces y permites por el Espíritu Santo, que oigamos y que miremos, que leemos, que es una enseñanza la que nos estás dando, Señor, para prepararnos para aquel día glorioso cuando todos aquellos que hemos creído en ti como nuestro único Salvador, tengamos ese encuentro allá en las nubes y que estemos en esa patria celestial delante de nuestro Padre, delante de ti, mi Señor, en donde veremos tu gloria, tu majestad, tu honra, tu poder, cuando el Padre deposite todo eso en tus manos. Papito lindo, gracias, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo por la palabra y la dirección que nos das. Asimismo, mi Señor, quiero suplicarte por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de estudio y de trabajo, aquellos que aún se resisten a poder entregar sus vidas, su mente y su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal. Te ruego, Padre, que toques esas mentes y corazones para que en este momento sientan esa necesidad y puedan confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que un buen día, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un bendecido día para todos.